Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy lunes 8 de junio del 2020, cuando son las 12 horas con 6 minutos, estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todos ustedes que están conectándose en este momento. Damos la bienvenida a Karina Vance, quien en el gobierno anterior se desempeñó como ministra de Salud y a quien queremos hacerle algunas preguntas, siempre primero agradeciendo por haber aceptado esta entrevista y también porque em, dándole la bienvenida pues a este espacio de Hoja de Ruta Radio. Muchas Bienvenida, gracias. Karina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí, bien atravesando todavía una pequeña tormenta tropical. Yo estoy en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, estudiando pues un programa de doctorado en salud pública, pero muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Karina. Estamos justamente empeñados en que, primero, que el ciudadano tenga otra visión y otros insumos para el debate político. Vamos de lleno al tema. Bueno, nosotros estamos viviendo, supuestamente aquí en el Ecuador estamos ya en un semáforo amarillo de permisivo para hacer ciertas actividades. Sin embargo, nunca hemos tenido cifras reales, nunca hemos tenido una información correcta y vamos hacia el mes de diciembre, cuando la OMS ya advirtió de esto. ¿Qué debía haber hecho el gobierno nacional con una advertencia como la que hizo la OMS a nivel mundial? Sí, en realidad que la advertencia se dio con bastante antelación y hemos visto pues reacciones distintas por parte de distintos gobiernos a nivel mundial. Sin duda, la decisión de las medidas a tomar tiene que entenderse también dentro de un contexto más amplio. ¿Qué estaba pasando ya Ujú. con el sistema de salud? Nosotros sabemos que en el Ecuador tenemos un sistema de salud bastante con muchas necesidades, eso se debe pues a una situación histórica, ¿no? Nosotros tuvimos cuando surgió el cuidado de salud de la población en el Ecuador fue no hace mucho, hace pocas décadas, y surgió como una caridad, ¿no? De la población más rica, haciéndole un favor a la población más pobre, digamos, sin que sea concebida la salud como un derecho. Entonces, así nace el cuidado a la salud, digamos, de la población más desprotegida de nuestro país, que además eso está muy marcado por nuestra historia colonial, por nuestra historia de opresión al pueblo indígena, a los pueblos indígenas, por nuestra historia de esclavitud hacia las comunidades afrodescendientes, etcétera. Entonces, entendamos eso, entendamos que luego surge la idea de que el Estado tiene un rol en cuidar de la salud de la población, ¿no? Y se crea, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y se comienzan a dar unos servicios bastante básicos en su inicio, y va creciendo, digamos, este rol del Estado, de un Estado protector que tiene una responsabilidad de cuidar y velar por la salud de su población, pero de ahí luego vemos en la década de los 90, en los 80s, 90s, un proceso que le llamamos, ¿no? de una época neoliberal en nuestro país. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Un pensamiento que decía hay que minimizar el Estado, ¿no? El libre mercado va a solucionar todo, va a solucionar también la salud del pueblo ecuatoriano, de las poblaciones. Y lo que sucedió fue que, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que había sido más robusto, se volvió una estructura esquelética. Uno bueno, la estructura en sí del Ministerio de Salud Pública se volvió una cosa muy pequeña que no respondía para nada con las necesidades de la población. Teníamos, por ejemplo, servicios de salud públicos, pero donde se cobraba, por ejemplo, para medicamentos, donde hasta consultas podrían cobrarse. En el sistema educativo la misma cosa, ¿no? Uno tenía que pagar la matrícula para entrar al sistema público. Entonces, eso cambió, pero en el 2008, con la Constitución del 2008, que en el caso de salud lo concibió como un derecho de la población, donde el Estado tenía una responsabilidad de velar por la salud y donde era de acceso gratuito los servicios públicos,
pero ese cambio de concepto, de principios, requiere pues aún de muchísima recuperación y de muchísimo avance para poder lograr tener un sistema de acceso universal en nuestro país y con todas las inequidades que tenemos. Entonces, en ese contexto tuvimos un avance importante en los últimos 15 años con el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa, pero en estos últimos 3 años vemos retrocesos, diría yo, importantes en cuanto a proteger la salud de la población, donde volvemos a ver muchas de las características que se dieron en la década de los 80, en la década de los 90, en la época neoliberal, donde hay recortes al sistema público de salud, donde el Ministerio de Salud como ente, como autoridad sanitaria se ve debilitada, donde vemos despidos masivos, hemos visto miles de personas despedidas del Ministerio de Salud Pública en los últimos 3 años, incluyendo personal de atención directa, pero también personal administrativo que no está ahí por casualidad, que se requiere para poder responder a las necesidades. Por ejemplo, epidemiólogos son considerados personal administrativo dentro de la planta central del Ministerio de Salud Pública. Yo no he visto en ningún país en el mundo que se hayan dado despidos como en el Ecuador, y peor aún, en medio de la pandemia. Ya se estaba dando, es una continuidad a lo que ha hecho este gobierno, pero en medio de la pandemia además han osado seguir en ese trayecto. Entonces, ese es el contexto. El contexto ya era uno de debilitamiento del sistema de salud. Luego aparece la pandemia. Una de las medidas es la medida que toma el gobierno, me parece que la medida de distanciamiento social, la medida de lanzar la alerta a la población y decir, tenemos un primer caso que luego parecería que no fue el primer caso que tuvimos en el país, esto puede llevar a que haya una transmisión comunitaria, necesitamos tomar medidas de distanciamiento social, las personas que se queden en su casa, etcétera. Pero eso solo te gana tiempo, eso solo te abre una ventana de oportunidad para poder fortalecer tus capacidades, porque tú no puedes tener en ningún país a la población recluida en sus hogares para siempre. Eso no es compatible con la forma en la cual funcionamos como sociedad. La gente no puede trabajar, la gente necesita trabajar para comer, nuestra población ha crecido de forma importante, por ejemplo, la pobreza en nuestro país. Entonces, es incompatible mantener a la gente permanentemente recluida, pero entonces tienes que avanzar en conseguir pruebas PCR, que son las que acepta y las que recomienda la Organización Mundial de la Salud para detectar si tenemos casos. Hay que hacer seguimiento a los contactos de aquellos casos confirmados, ¿no? Eso requiere una red de epidemiología, de vigilancia epidemiológica importante, que incluye la vigilancia comunitaria, que incluye la participación de la comunidad y que incluye a ese personal que ha sido desvinculado tanto en la parte operativa de atención a los pacientes, a las personas, cuanto en la parte administrativa, donde existen técnicos y personal que puede ayudar en ese proceso. Esa ventana de oportunidad también te permite adquirir el equipamiento que requieras, te permite formar o capacitar al personal en el manejo clínico de casos, te permite hacer una serie de cosas. Pero mucho de lo que hemos visto en el Ecuador, me parece a mí, han sido tomar medidas donde la responsabilidad se le ha puesto a la población, quédense en sus casas, sin que haya al mismo tiempo una mayor responsabilidad del Estado o una acción por parte del Estado de fortalecer su capacidad para poder atender los casos. Tanto así que ahora, si bien tenemos, como usted bien dice, cifras oficiales de parte del gobierno ecuatoriano, todos y todas sabemos, todos los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos, y además, como ya somos bastante conocidos a nivel mundial por la inacción de nuestro gobierno actual en cuanto a la pandemia, pues también lo conocen, se conoce esta situación a nivel mundial, la situación del Ecuador, y tenemos cosas como, por ejemplo, al momento, hasta el 31 de mayo, alrededor o más de 16,000 muertes en exceso de lo que se esperaría si es
que uno ve la tendencia de muertes, el promedio de muertes mes a mes por los últimos años. De esas 16,000 o más de 16,000 muertes en exceso, alrededor, o las que dice el gobierno que son por COVID, son 3,600. Obviamente esas 16,000, más de 16,000, no son todas COVID, porque lo que está sucediendo en el país también es una saturación del sistema de salud. Tenemos muertes que se deben a COVID y que no se están recogiendo en las cifras oficiales, y tenemos muertes que se deben a la saturación del sistema de salud. Muertes maternas, mujeres que tenían, por ejemplo, embarazos de riesgo, que no pudieron atenderse en un hospital, personas que tuvieron otras situaciones de salud que requerían una hospitalización, pero los cuidados intensivos estaban saturados, las camas hospitalarias estaban llenas, etcétera. Entonces tenemos un problema de datos, tenemos un problema de saturación del sistema, y diría yo que el mayor problema es un problema de falta de claridad, de transparencia por parte del gobierno, y una falta de capacidad autocrítica para, a pesar del gran problema que tenemos, porque nadie puede negar que esta pandemia no tiene precedentes, a pesar del gran problema que tenemos, que puedan corregir lo que han hecho mal. Si es que quieren recuperar la confianza, por ejemplo, de la población, corrijan lo que han hecho mal. Es claro para todo el mundo los errores que se han cometido, y no son solo errores, porque reitero, aquí ha habido una decisión política de debilitar al sistema de salud. Eso técnicamente es un error, pero políticamente es una decisión y es una postura, en mi opinión, una postura absolutamente errada, porque lo que ha hecho es justamente poner en riesgo a tantas personas y generar muertes que se pudieron haber evitado. Asimismo, decisiones que se han tomado en el ámbito económico, ¿no? De priorizar el pago de la deuda externa por sobre la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Claro, en el mundo obviamente a todos nos tomó de sorpresa, pero por ejemplo en España, que hubo recortes igual en el personal sanitario, allá obviamente tomaron otra decisión, y era la de regresarles a los puestos de trabajo porque les necesitaban. Acá no se ha hecho eso. Es más, acá nos dimos de lujo hasta de sacar a la delegación médica cubana, y muchos acá festejaron. Y aparte de eso, ni siquiera solicitamos ayuda a países como China y la misma Cuba para que nos den una mano. Cuando países obviamente capitalistas de por sí, como Italia, por ejemplo, hoy festejan y agradecen la, la inclusión de los médicos cubanos, a pesar de que hay mucha propaganda que dice lo contrario, pero estamos viendo en imágenes que a la salida de los médicos cubanos, pues hay una algarabía y un festejo y un agradecimiento del pueblo italiano hacia estas delegaciones médicas. Absolutamente, es poner lo ideológico, sus pensamientos, por sobre lo práctico, por sobre la posibilidad de salvar más vidas. Si estamos viendo hace pocos días también en Perú, ¿no? Que vive una situación también complicada con el tema de la pandemia, y ha pedido apoyo a Cuba, y Cuba se lo ha brindado. O sea, ¿por qué no podría el gobierno ecuatoriano decir, ¿saben qué? En esta situación, en este momento, aceptamos que fue un error, ahorita necesitamos el mayor número posible de profesionales de la salud que nos estén apoyando, y yo no tengo duda alguna que el gobierno de Cuba apoyaría un pedido del gobierno ecuatoriano. No se ha dado. ¿Por qué? Porque están priorizando, yo creo que por un tema de ego, por un tema de poder, por un tema de inseguridad también, ¿no? De haberse equivocado y no querer decirlo en público, y pedir apoyo a Cuba sería aceptar que cometieron un tremendo error, y entonces priorizan su ego por sobre la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Claro, priorizan eso. Y ahora, Ecuador ha tratado de enfrentar esto solo, porque por justamente esta forma de actuar del gobierno. ¿Qué hubiera pasado si seguía funcionando UNASUR? ¿Cómo se hubiera articulado UNASUR? En el contexto actual, nosotros estamos viendo a nivel global una pugna, por ejemplo, por recursos, porque cuando suceden desastres puntuales, por ejemplo, el caso del terremoto en Haití, ¿no? En el terremoto en Haití, todos los países del mundo, o al menos los de la región, todos brindaron su apoyo.
¿no? En el caso del terremoto en el Ecuador, en el 2016, vimos una gran muestra de apoyo por parte de muchos países que vinieron a respaldar los esfuerzos del gobierno. En una situación como la pandemia que atravesamos, hay una pugna mundial por recursos, por las pruebas PCR, por los reactivos, por los ventiladores, por personal también, por todo lo que implica fortalecer de cualquier manera la respuesta que tú puedas dar a la situación que atraviesas. Cuando tú tienes que negociar bajo esas condiciones globales que atravesamos en este momento, como un país solo, una es la situación. Si fuéramos a negociar en bloque, estando bien articulados, sabiendo qué países tienen una necesidad mayor, donde no compitamos regionalmente por recursos escasos, sino que colaboremos para que quien necesite más tenga más, y el momento que eso cambie y alguien y otro país necesite más pueda tener más y podamos colaborar de esa manera, eso es lo que nos hubiera permitido a UNASUR el poder coordinar entre nosotros, entre los países, para poder apoyarnos en cuanto a los recursos que podamos necesitar, para poder también apoyarnos en cuanto a compartir información o mejores prácticas en cuanto a la vigilancia epidemiológica, a la situación, al protocolo de manejo clínico. Tenemos una situación particular en Latinoamérica o en Sudamérica, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, la desnutrición que nosotros tenemos a nivel regional, eso no lo tiene Europa. Entonces tenemos particularidades donde nuestra experiencia va a ser la primera y por ende tenemos que compartir nuestras experiencias en los países para poder apoyarnos a tener una mejor respuesta. Eso nos hubiera permitido la UNASUR. Nos hubiera permitido a nivel global realizar un proceso de negociación mucho más fuerte, tener una presencia mucho más fuerte a nivel global, velando por nuestros intereses comunes, asegurando que no seamos los últimos en la fila, en la cola, esperando recibir lo que necesitamos para salvar las vidas de los y las ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, UNASUR era un espacio que nos permitía eso, pero responde a la voluntad política, ¿no? Responde a la voluntad política de quienes están en el poder. Y eso hemos visto en estos últimos años. Se ha destrozado en gran parte. Hemos visto un Ecuador el gobierno ecuatoriano que se salió de la UNASUR con lo que eso implicó, Brasil, etcétera. Vemos ahora, en cambio, una Argentina que está trabajando para retomar los esfuerzos de integración regional que nos permitirían este tipo de acciones coordinadas, articuladas en bienestar de nuestras poblaciones. Existe o crearon, ¿no es cierto?, el llamado Grupo de Lima, una organización, ¿no es cierto?, a la que le llamaron ProSur, sin Venezuela. Yo me pregunto, bueno, en una situación como esta pandemia, tú te das cuenta cómo no es factible dejar a nadie afuera. En cuanto a la salud, al velar por la salud, los virus no ven fronteras, no existen fronteras. Si es que dejamos por fuera una parte del territorio sudamericano o actuamos irregularmente en nuestro territorio latinoamericano, siempre vamos a estar en riesgo, por más que hagas las cosas perfectamente. Vemos el caso de Uruguay. Uruguay está manejando bastante bien la pandemia, ¿no es cierto? Ha tomado las medidas adecuadas, además ya tenía un sistema bastante fuerte, con acceso bastante cercano a lo que uno llamaría universal, pero es vecino de Brasil. Y en Brasil estamos viendo, en cambio, yo creo que uno de los peores escenarios a nivel mundial, ¿no? Por las decisiones políticas que ha tomado su gobierno, pese a que tienen una gran capacidad científica, técnica y en el ámbito de la salud. Entonces, Uruguay y Paraguay, por ejemplo, han cerrado sus fronteras, tienen miedo, obviamente, de que todos los esfuerzos que están haciendo se vayan al suelo al abrir una frontera y permitir que haya un cruce de personas, cuando en Brasil las medidas han sido paupérrimas en cuanto a proteger a su población. Entonces eso para mí me ayuda a visibilizar, a entender el por qué las fronteras político-administrativas, las fronteras entre los países, en el caso de la salud, son importantes, sí,
pero no podemos pensar que al sacar a Venezuela, por ejemplo, de la Prosur, pues igual si es que el resto de países toman medidas y actúan coordinadamente, que no está pasando, por cierto, porque nuevamente, para eso es necesaria la voluntad política, no ponerle un nombre de Prosur o de lo que sea a una reunión de personas que no se están articulando en lo técnico, ¿no? Donde no existe pues la colaboración que existía por ejemplo, con la UNASUR, donde teníamos reuniones entre los ministros de salud con una regularidad importante, con comités técnicos en distintas áreas, en el área de riesgos, en el área de vigilancia epidemiológica, en el área de sistemas de salud, etcétera. Es un nombre, simplemente. Y hemos visto, bueno, una que otra reunión, los cancilleres, los presidentes, pero ¿cuál ha sido el resultado de eso? Al menos desde mi perspectiva, nada. Entonces, mucho se hubiera podido hacer con y ahora que a nivel telemático nuestro presidente nos da la mala noticia de que ya no le creemos, pues porque pone una foto de Photoshop y dice que se ha reunido con la presidenta alemana Angela Merkel. Sin embargo, la embajada alemana lo único que se resalta es que obviamente nos están enviando la ayuda necesaria. Eh, Otra de las preguntas que siempre me vino a la mente acá en el Ecuador es, bueno, ya, no trabajemos solos, pero al menos coordinémonos entre ministerios, pues porque resulta que el Ministerio de Salud estaba solo, el Ministerio de Finanzas decía, yo sí te di la plata, ellos dijeron, no, nosotros no nos has dado. Por ahí hay otros ministerios que tampoco han tomado acción, por ejemplo, el de Inclusión Social. Y por último, el presidente dijo las responsabilidades de los municipios. Y viene esta ola de actos de corrupción porque todo el mundo quiso comprar al precio que venía los insumos médicos. No, es absolutamente nefasto. Realmente ese problema de desarticulación entre las distintas instancias del gobierno también hablan de una crisis a nivel del gobierno ecuatoriano, porque hasta autoridades de la misma institución se contradecían. Salía un ministro a decir una cosa, sale otro, el viceministro a decir otra. O sea, y además el tema, la importancia de basar las decisiones en la evidencia quedó en los suelos, eso ya no importó. Y claro, la desarticulación, como bien menciona, entre los ministerios, entre los distintos sectores, ha sido terrible, tremenda. El poner la responsabilidad a los municipios de determinar este sistema de semáforo, ¿no? que han creado, es también una irresponsabilidad, porque los municipios no tienen la capacidad técnica, no todos, digo, hay algunos que puedan tenerla, pero no todos. Entonces, esto habla acerca de o sea, es lanzarles la pelota, pero sin las herramientas para poder técnicamente tomar las mejores decisiones. Además, que estamos viendo otra cosa, hay aquí una influencia muy fuerte de los sistemas, de los intereses comerciales, que una cosa es la población que se vea en la necesidad de salir a trabajar para poder comer, para poder dar de comer a sus hijos, para poder sobrevivir, pero también estamos viendo, y de forma, diría yo, importante, a las cámaras de comercio, a quienes representan a la élite económica, empujando por la apertura o por el semáforo amarillo, ojalá que el semáforo verde, digamos, de acuerdo a su perspectiva, pero no pensando en el bienestar de la población, sino pensando en sus propias ganancias. Entonces, ahí evidentemente no es factible, ya lo mencionaba yo, que la gente se quede recluida en sus hogares, eso no es factible, pero ahí podría haber una acción del Estado, del gobierno, para poder apoyar a quienes requieren ese apoyo económico, digamos, temporalmente, hasta que la situación mejore. Ahora, la situación nuevamente no mejora por obra de magia, no sucede porque pasa el tiempo. Un mejoramiento se debe a una decisión política, a meter los recursos donde se deben. ¿Cómo es posible que, nuevamente, pagar la deuda más de $1.000 millones y mientras estás recortando esa cantidad a los ministerios que en este momento son críticos, en especial diría el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Educación, esas dos áreas que históricamente fueron las que sirvieron como
a las que se les recortó el presupuesto para pagar las deudas externas. Por eso fue que en la Constitución del 2008 se prohíbe esto y sin embargo hacen caso omiso. Ojalá haya también pues un proceso de determinar responsabilidades aquí, porque la Constitución es clarísima, no se puede priorizar la deuda por sobre la salud y la educación, no se puede priorizar el pago de la deuda por sobre la propia vida de la gente. Acá tampoco se hizo coordinación, por ejemplo, con clínicas privadas o farmacias privadas. Eso podría haber hecho el gobierno, por ejemplo, que las farmacias empiecen a distribuir medicamentos y luego, bueno, después ya veremos cómo nos arreglamos, pero tampoco hubo eso acá. En especial en cuanto al sistema privado de prestación de servicios de salud, ¿no? Clínicas, hospitales, etcétera, existen los instrumentos para que el Estado pueda, en efecto, cubrir los gastos que se puedan dar. Es decir, si es que yo tengo los hospitales públicos saturados y tengo personas que requieren una atención de emergencia, poder comprar servicios al sistema privado. Y en efecto, nuestra Constitución, al entender a la salud como un servicio público, un bien público, también tiene las herramientas para que en un caso como el que atravesamos de una emergencia nacional, una situación tan crítica, tampoco puedan un servicio privado decir, no, yo no les acepto, yo solo voy a aceptar a mis pacientes, a mis clientes privados. No, la Constitución es clara, la salud es un derecho y como tal, el Estado puede comprar servicios coordinando, obviamente, porque aquí no se trata de imposiciones, se trata de coordinar, se trata de llegar a acuerdos, pero las herramientas están. Existe, por ejemplo, el tarifario nacional de prestaciones de servicios de salud, que le ponen un costo, un precio, digamos, o sea, cuánto el Estado le pagaría a un privado por X o Y servicio. Entonces están los instrumentos nuevamente, así como en el tema de integración regional. Aquí lo que falta es voluntad política de priorizar la vida de la gente. Realmente es nefasta la situación. Claro, tan nefasto es que aquí teníamos una empresa como en Pharma que podía haber hecho las compras de medicinas. Se elimina esa empresa, por decreto se la cierra. Y en el mensaje presidencial del 24 de mayo dice que se va a crear una empresa para hacer esa compra de medicinas. O sea, no entendemos. No, es una situación que no tiene sentido. Además, se nota que hay un desconocimiento profundo de cómo funciona el Estado, porque, por ejemplo, las compras que se han hecho en emergencia. Obviamente, cualquier presidente va a declarar una situación de emergencia en la situación que se atraviesa. Eso está claro. ¿Por qué? Para poder hacer las compras de forma más rápida, más ágil, para poder responder ante las necesidades que no habías planificado. Tú tenías una planificación, tenías una cierta cantidad de medicamentos, lo que sea. Llega una pandemia, nadie se la esperaba y necesitas hacer compras más rápido. Está perfectamente bien, pero también hay protocolos de cómo se pueden hacer esas compras rápidamente, pero de forma transparente, y eso es lo que no se ha hecho. Además, no se ha tomado en cuenta formas de compra que pueden ayudarnos muchísimo, ¿no? Compras a escala, agregando, por ejemplo, a las necesidades proyectadas en el IES, en el Ministerio de Salud Pública, en el sistema privado, en todo el país, ¿no? Ya proyectando con las tendencias que vamos viendo en cuanto al número de casos que tenemos de COVID, en cuanto al número de casos que han tenido otros países. Todos los días hay nueva evidencia que está saliendo en todo el mundo, ¿no? El otro día leí más de 23,000 artículos académicos publicados en relación al COVID. Necesitamos que haya un equipo técnico. Esos técnicos que han votado del Ministerio de Salud Pública, esa gente que dicen que son la burocracia dorada y tal, esos son técnicos que podrían haber estado analizando esos 23,000 o qué sé yo, artículos científicos que nos dan pautas acerca de cómo podemos responder mejor ante esta situación, que nos permitan proyectar la cantidad de medicamentos que vamos a necesitar, que nos permitan determinar la necesidad que vamos a tener en cuanto a las pruebas CPR, a ventiladores, de equipamiento, al propio personal de salud y poder hacer compras agregadas, poder hacer compras transparentes, etcétera. Pero evidentemente, al priorizar el entregar
como botín político a un hospital y hacer esas marañas y no pensar en la necesidad de tener cuadros técnicos y con una amor al país y con un sentido de ética que estén a cargo de los hospitales y en los propios ministerios y en cargos de autoridad a nivel nacional, pues obviamente va a pasar esto, porque han tergiversado todo, han utilizado el sistema de salud para un intercambio de favores, ¿no? En vez de tener personas que tal vez ideológicamente no coincidan con con el gobierno o con el presidente, pero que pueden hacer un buen trabajo. Pero se dedicaron a que vamos a sacar, yo me acuerdo, ¿no? No sé qué cargo tenía ese entonces, ¿no? Michelena, ¿no? Que decía, vamos a sacar a todos los correístas de todo el gobierno. Oigan, primero, eso no es constitucional. Uno puede tener la ideología que uno quiera, o sea, uno puede pensar en cuanto a lo político, como uno quiera. Nuestro país, nuestra constitución protege ese derecho, pero además estaban sacando personal que había tenido años de formación, en la que se habían invertido el presupuesto, dinero de los impuestos, dinero del pueblo ecuatoriano para formarlos, para tener gente capacitada. Entonces, muchas de esas personas han salido y ni siquiera se puede decir desafortunado, porque es que es indignante, porque es que es en el ámbito de la salud, es criminal. Es criminal realmente. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el presidente de Francia, el señor Macron, que obviamente es de una ideología neoliberal, haya dicho que lo importante de ahora es que la salud ya no se puede ver como un negocio y que obviamente el error de Francia ha sido pues ese, y ahora él promete que la salud va a ser un bien principal del Estado? Casi me saca a mí lágrimas de eso. O sea, es que es para muchos de quienes trabajamos en la salud pública, en la salud colectiva, eso es algo tan evidente, y ha sido una lucha de tantas personas por tanto tiempo, que la salud es un derecho, que si es que la tratamos como una mercancía, nunca va a poder ser universal, nunca vamos a poder cubrir las necesidades, ¿no? de la población, ¿no? Tendríamos que tener sistemas solidarios, donde el que más tiene, más contribuye, y el que necesita, recibe. O sea, tendría que ser de esa manera. Así que, claro, yo pienso que es una oportunidad. Suena terrible porque es una pandemia que ha sido que nos ha costado tantas vidas, tanto sufrimiento a las familias, a las personas, pero que sea esta pandemia, que sea algo positivo de esta situación horrible que hemos tenido que atravesar, el que se abran por fin los ojos y que nos demos cuenta que necesitamos tener sistemas públicos de salud robustos, que cuiden hasta de la persona más desposeída, que cuiden de la persona más enferma, si es que está enferma, que no importa de dónde vienes, cómo te llamas, tu género, si es que tienes o no discapacidad, si es que eres migrante o no eres migrante, si es que eres pobre, si es que eres rico, no debería importar, porque vemos cómo se porta este virus. Qué pena que sea en una situación en la que, de esta pandemia, en que nos damos cuenta de esto, que mucha gente se da cuenta de esto, pero ojalá que sea honesto y sincero lo que dice el presidente de Francia, y ojalá que se dé así en otras partes del mundo. Después de lo que dijo el presidente de Francia, por cierto, ¿no? Después de eso, en el Ecuador siguen haciendo recortes. O sea, las lecciones que para un neoliberal empedernido son claras, para el gobierno ecuatoriano evidentemente no les ha quedado nada claro. Y continúan con la receta del Fondo Monetario Internacional, continúan con los recortes al sistema de salud, continúan con una política que yo no sé mucho de filosofía, pero algo de lo que he leído parecería más una necropolítica, es decir, realmente no les importa, o más bien las muertes de las personas, pues es parte de cómo están gobernando. Es así de crítica la situación de nuestro país. Realmente
en el peor momento, tal vez, en la historia, ¿no?, de nuestro país, tener un gobierno que toma este tipo de decisiones es extremadamente doloroso, es indignante, y pues no puede continuar, ¿no? Va a ser nuestro fin, o sea, Claro, es terrible. es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué enseñanzas nos deja esta pandemia a nivel mundial? Obviamente, en diferentes lados se ha vivido, eh, obviamente de acuerdo a cómo han manejado sus gobiernos, pero ¿qué nos deja esto de enseñanza? Bueno, yo creo que hablábamos ya de una de ellas, ¿no? Me parece que el tema de entender la salud como un derecho y qué implicaciones tiene eso en cuanto a la institucionalidad de los estados, en cuanto a la participación ciudadana y de las organizaciones comunitarias, en cuanto a cuánto presupuesto se le dedica a los derechos de las personas y a la vida de las personas, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, hablando a nivel mundial, ya se habla de la necesidad de que los sistemas de salud estén financiados, que el gasto público en salud llegue al 6% del Producto Interno Bruto. En el Ecuador llegó al 4.5% en el gobierno anterior y ha estado bajando desde ese entonces, y con esa cantidad no se va a poder cubrir las necesidades que tenemos. Evidentemente no es lo único, ¿no?, el financiamiento, hay muchas otras cosas, como digo, temas de institucionalidad, temas de estructura, temas de profesionales. Eso en cuanto, digamos, al sistema de salud. Otras lecciones también las ha mencionado. Necesitamos gobiernos que puedan articularse. Se eliminó, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Y yo pienso que hubiera sido una instancia que hubiera podido ayudar en algo a coordinar los esfuerzos entre el Ministerio de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Agricultura, etcétera. Y desafortunadamente no existe por eliminación de este gobierno. Y luego creo que hay aprendizajes también en cuanto a temas, bueno, económicos, ¿no? ¿Qué se prioriza cuándo? Y creo que la vida de la población tiene que siempre estar por encima de cualquier otra consideración. Creo que también hay aprendizajes en lo social, ¿no? ¿Cómo podemos ser más solidarios? ¿Cómo podemos llegar a tener un sistema en el cual la solidaridad prevalezca, ¿no? Y cómo institucionar esa solidaridad. Creo que también hay aprendizajes en cuanto a un sistema de consumo que ha sido desenfrenado, ¿no? El hecho de que se haya detenido mucho de lo que los procesos de compra y venta, ¿no?, de oferta y demanda de muchos productos pues suntuarios, para mí me parece que nos da luces también acerca de ese sistema de consumo desenfrenado, cuánto nos está afectando, cuánto dependemos de él y qué podemos hacer como alternativa para poder generar mayor autonomía, sostenibilidad, soberanía comunitaria de los pueblos, de las personas, de las comunidades, ¿no? Así es. Bueno, queremos agradecerle, Karina, por su criterio, por sus análisis realmente muy importantes para nosotros ahora que estamos acá viviendo, como digo, esta nueva normalidad. Yo creo que la enseñanza, por ejemplo, del consumo todavía no nos ha llegado acá al Ecuador porque lo primero que hicieron los ecuatorianos fue meterse a los centros comerciales. Pero Entonces, lo primero que abrieron fueron los centros comerciales, exacto, porque estaba leyendo que exacto. también no se ha abierto algunos parques, no se abren, como que en los parques estuviera el riesgo mayor que en un centro comercial. Entonces, también tiene que ver con la política pública, no solamente con esa necesidad personal, digamos, de lo que uno Sí, prioriza. sí, sí, es cierto eso también. Pero como digo, ¿no? O sea, ojalá nos llegue esto de las enseñanzas. Muchísimas gracias nuevamente a usted, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y dejarle con el mensaje final hacia la ciudadanía del Ecuador, estimada Karina. No, un saludo, fuerza, solidaridad. Hay que pensar que también esto es transitorio, va a pasar. Hay un tema muy grande en cuanto a salud mental. Mucha gente, ¿no?, que está sola, que está tal vez aislada, y pues fuerza, vamos hacia adelante y también pues a reflexionar sobre la importancia de las decisiones que tomamos en sociedad como población ecuatoriana, como ecuatorianos y ecuatorianas en cuanto a qué futuro queremos. Tenemos que reflexionar sobre eso, tenemos que tomar decisiones responsables en cuanto a nuestro futuro y eso implica participar más, meternos a participar
en la política, meternos a participar, aunque sea de forma importante, en las organizaciones comunitarias, conocer a nuestros vecinos, organizarnos en nuestros barrios. Eso es lo fundamental para que nosotros podamos determinar cuál es el futuro que queremos y podamos lograr tenerlo, ¿no? Ojalá tengamos esa decisión y también ese aprendizaje. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, saludos a la distancia y esperando que usted nos acompañe nuevamente acá en Hoja de Ruta. Siempre bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos a las 4 de la tarde, donde estaremos en una entrevista con Carlos Rabascal, y en la noche el editorial Ciudadanía en Resistencia. Hasta pronto.